Hola, bienvenida, bienvenido al curso de tango al piano para principiantes. Estoy muy contento de que estés aquí. Mi nombre es Javier Tucat Moreno y soy pianista y compositor de tango argentino. Tal vez te estés preguntando si este curso es el adecuado para vos. Bueno, te cuento. En estas últimas 2 décadas me fui encontrando con muchas personas que me contaban cuánto les gustaría tocar tango en el piano. En la mayoría de los casos no tenían mucha experiencia musical, en otros hacía tiempo que habían estudiado algunos años del instrumento, pero en ninguno habían tenido la ocasión, la oportunidad de tocar tangos, ni siquiera en Argentina. Algunos se convirtieron en mis alumnos, otros participaron en mis talleres avanzados para músicos y profesionales, pero la mayoría, por problemas de tiempo o de ubicación geográfica, es que vivo en Berlín, Alemania, siguen sin ver cumplidos sus deseos y yo sin poder ayudarlos. Hace un tiempo publiqué una serie de tutoriales sobre cómo tocar el tango de la comparsita en el piano, en una versión especialmente adaptada para pianistas principiantes. Rápidamente fue visto por decenas de miles de personas en todo el mundo. Muchas de estas personas me escribieron contando lo felices que estaban de poder tocar finalmente un tango en el piano, aún con pocos conocimientos musicales o del instrumento. Y ahí me di cuenta de la fuerza didáctica que puede tener el video, incluso para tocar un instrumento. Por eso fue que me decidí a crear este curso. Si ya tenés algunos conocimientos básicos de piano, podés seguir una partitura, aunque sea lentamente, entonces podés lanzarte a probar con unos tanguitos. Yo te voy a ir guiando nota a nota, compás por compás y mano por mano. Veremos no solo qué notas tocar y cuándo, sino que te voy a ir dando una a una las herramientas técnicas que necesites para resolver cada una de las dificultades que se puedan ir presentando. Si todavía no conoces las notas musicales, no sabes ubicarlas en el piano o no tenés ningún tipo de experiencia leyendo música, entonces tal vez te convenga primero hacer un curso elemental de piano y luego volver para aquí que trabajaremos algunos tangos juntos. Si tenés dudas, te recomendaría seguir alguna de las lecciones gratuitas para ver si el nivel del curso se adapta a tus posibilidades técnicas. Por otro lado, si ya sos un pianista avanzado, una pianista avanzada, en este curso vas a encontrar una manera gradual y didáctica de ir entrando en el mundo del tango. Podés sacar provecho de toda esta información para tu propia interpretación o incluso para guiar a tus alumnos, en caso de que seas docente. En este momento ya estoy trabajando en los siguientes cursos que abarcarán más repertorio para principiantes, para nivel intermedio, pero también todas las técnicas que llamamos shades que hacen a este género tan atractivo para los músicos avanzados. Pero ahora estamos aquí, en el primer curso de tango al piano para principiantes. Veamos qué contiene para vos. El curso propiamente dicho está dividido en 3 secciones principales, cada una de las cuales se corresponde con uno de los siguientes tangos. Malena, sí, la que canta el tango como ninguna. Silbando, el gran éxito que cantaba Carlos Gardel. Y la comparsita, como decía mi abuelo, el segundo himno nacional argentino, aunque bien sabía que era uruguaya. En subgrupos de 3 lecciones abordaremos cada parte de los tangos, en general de unos 16 compases, poniendo toda la atención primero en la mano derecha, la melodía, luego en la izquierda, acordes, más adelante más movimiento en la mano izquierda y finalmente en cómo unirlas.
Como verás, tenemos mucho material y mucho camino para recorrer juntos. Lo que siempre le recomiendo a todos mis alumnos es que trabajen lentamente. El lema, como decía Napoleón Bonaparte, es vísteme despacio, que estoy apurado. Trabajar cada lección lentamente y a conciencia para que cada paso o lección siguiente se asiente sobre bases firmes. No dudes en consultarme ante cualquier duda o dificultad que tengas durante el curso. Aquí estoy, como dice el tango, para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Así que te agradezco por haber llegado hasta aquí. Vamos a ponernos manos a la obra. Nos vemos del otro lado. Chao.